poder compartir contigo y poder colaborar contigo en estas actividades y otras de cualquier índole, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver en los próximos minutos, aproximadamente los 60 minutos de presentación y a lo mejor el rango de tiempo que nos va a tomar la sesión de preguntas y respuestas, es tocar un tema que seguramente ya han visto en algún sitio, ya han podido consultar información, pero queremos compartir este tema porque de alguna forma estamos plasmando allí ya situaciones reales que estamos viviendo con nuestros clientes, ¿ok? Con más de los 400 clientes que tenemos en la firma, pues ya es algo que le vamos a traer ejemplos concretos y ciertas herramientas y soluciones que posiblemente puedan ayudar a cómo reinventar esa tesorería y esa gestión de flujo de caja. Entonces, básicamente, la presentación va a estar dividida en tres bloques. Un primer bloque que lo va a estar presentando nuestro CMP, Alberto Fiuni, donde se va a enfocar en todo lo que son los desafíos empresariales de las compañías venezolanas en esta nueva realidad, en esta nueva coyuntura, dónde estamos hacia dónde vamos, y va a tocar conceptos muy específicos que nos tocan directamente a las empresas venezolanas. Un segundo bloque y un tercero que vamos a estar Javier Cuni, que es nuestro líder, nuestro socio líder de auditoría, y mi parte, líder del área de consultoría financiera y contable, donde sí vamos a entrar un poquito más en detalle de esos retos de la gestión financiera y de flujo de caja, lo que está planteando un nuevo enfoque de tesorería moderna y específicamente cómo impacta eso en la información financiera y cuáles son las opciones de financiamiento, o tocar muy breve una radiografía de las opciones de financiamiento del mercado de valores como alternativa para obtención o levantamiento de capital. Entonces, bueno, sin mucho más preámbulos, Alberto, bienvenido, hola, ¿cómo estás? Ya te Hola, cedo la Miguel. palabra para que puedas iniciar tu segmento. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, gracias al World Trade Center por invitarnos nuevamente. Para nosotros es un privilegio participar en este magno evento y un tema tan relevante como lo mencionaba Miguel, que es el flujo de caja. Yo tuve ayer la oportunidad de participar en un importante CEO Roundtable, donde estábamos aproximadamente 30 personas, aproximadamente el 50% dueños de empresas y el 50% líderes de empresas venezolanas, donde tuvimos la oportunidad de invitar a un importante líder de negocios peruana, ¿okay? que forma parte, digamos, de EY, y una persona que está muy ligada al gobierno peruano en el pasado. Y de la hora y media que discutimos, creo que el 70% de la reunión estuvo focalizada en cómo optimizar y cómo proteger el flujo de caja. Y más allá de cómo hacerlo la primera reflexión que quiero traer y poner sobre la mesa es que una de las principales preocupaciones que tenemos los líderes de empresas es cómo definitivamente mantener ese flujo de caja positivo, cómo mantener la solvencia, cómo mantener la liquidez en los próximos meses. Y más en Venezuela, donde hablábamos desde el punto de vista regional, en el COVID-19 representa una tormenta para toda la región, pero definitivamente en Venezuela esta tormenta, dado la situación que estamos experimentando, representa prácticamente un huracán. Así, prácticamente nosotros en Venezuela estamos definitivamente surfeando dos tormentas al mismo tiempo. Entonces, primera reflexión, así, el principal estado financiero hoy por hoy es el flujo de caja. Debemos invertirle tiempo en tener un flujo de caja con data real, con data íntegra que me permita tomar decisiones oportunas y las mejores decisiones posibles. ¿Ok? Fíjense algo, y antes de entrar a detalles con el tema de flujo de caja, nosotros hemos reflexionado y estamos convencidos que las compañías que van a superar esta crisis, que van a superar esta pandemia, van a tener una característica común, que va a ser la capacidad de adaptación con agilidad e innovación para poder reinventar sus modelos de negocio. ¿Ok? Entonces, el flujo de caja, acuérdense también que es el resultado del negocio. Entonces, durante estos 60 minutos vamos a hablar
a corto plazo de cómo proteger el flujo de caja, pero también es importante si el negocio no es disruptivo, si el negocio no lo hemos reinventado con agilidad e innovación, contemplando esta nueva normalidad, posiblemente el resultado del flujo de caja no va a ser satisfactorio. ¿Ok? Entonces es importante entender que el factor crítico de éxito para poder sobrevivir esta pandemia y poder sobrevivir cualquier disrupción es la capacidad que vamos a tener cada uno de nosotros con agilidad e innovación para poder reinventar nuestro negocio, seguir manteniendo nuestra rentabilidad, protegiéndonos nuestros negocios y, muy importante, seguir protegiendo a nuestra gente. De hecho, ayer veíamos una encuesta que se hizo a 500 líderes, miembros de juntas directivas y directorios de diferentes empresas de la región, y las dos principales preocupaciones que hoy por hoy tienen los ejecutivos, número uno es la salud y bienestar de los talentos, y segundo es lo que es la gestión financiera de la empresa. Acuérdense que finanzas sanas definitivamente generan un negocio totalmente sano. ¿Ok? Adicionalmente, hay dos cosas adicionales antes de entrar en materia que quiero dejar como valor agregado. Una es que en esta crisis que nos genera muchísima ansiedad y nos genera muchísimo estrés, tenemos que evitar la inacción. ¿Ok? Tenemos que estar sumamente activos en seguir buscando la forma de ser productivos, de seguir buscando la forma de crecer, de seguir teniendo características de una empresa con crecimiento totalmente exponencial. Los nuevos KPI o los nuevos indicadores que estamos buscando son indicadores que reflejan el tiempo que invertimos con nuestros clientes. El cliente tiene que ser el centro de la estrategia, y el tiempo que invertimos comunicándole a nuestra gente no solamente la estrategia, sino aún más importante el porqué de la estrategia. ¿Ok? Entonces llévense el mensaje, van a ver muchísima data en los siguientes 60 minutos, traten de tomar una idea, ¿ok? Y el día lunes o el día viernes traten de hacer al menos algo totalmente diferente. Traten de aplicar Pareto y tomar de todas las ideas que vamos a presentar, aquellas que realmente les van a generar un mayor valor agregado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos mantiene hoy por hoy despiertos a los líderes de empresas, no solamente en Venezuela y en la región? Bueno, en el caso de Venezuela específico, acuérdense que el parque industrial está alrededor del 15, del 20%. Nos sigue preocupando cómo podemos trasladar esos costos ociosos, esa capacidad ociosa a lo que es el costo y gasto del producto. Es decir, cómo podemos aplicar escalas para tener un costo de producción que sea totalmente productivo. Lógicamente, la respuesta a tratar de acelerar esa capacidad ociosa es a través de las posibles exportaciones. ¿Ok? Muchas empresas están evaluando la posibilidad de exportar y tratar de utilizar esa capacidad ociosa, pero definitivamente no es sencillo. ¿Ok? Pero el parque industrial sigue a ritmo del 15, 20%. Esto es en base a los últimos estudios que hemos visto a nivel de Conindustria. Seguimos teniendo una caída del consumo, una supercrisis económica, que cada vez el poder adquisitivo del venezolano es mucho menor, independientemente que hay sectores vulnerables y sectores menos vulnerables. Lógicamente hay nichos de mercado, hay sectores menos vulnerables como es el sector farmacéutico, como es el sector de alimentos, como es el sector de consumo masivo, que definitivamente vemos un mayor crecimiento, vemos un mayor consumo, ¿ok? Un mayor nivel de ventas, ¿ok? Independientemente de los pronósticos de caída del PIB, y eso es un poco lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser capaces de estar muy cercanos a la data de nuestros clientes, estar muy cercanos a analizar la data de consumo de nuestros clientes, contemplando esta nueva normalidad para definitivamente adaptar nuestro portafolio de servicios, nuestro portafolio de productos, para que podamos seguir rotando esos inventarios y a su vez seguir generando ese flujo de caja positivo. Lógicamente, dado la supercrisis económica que tenemos en Venezuela, tenemos que tener un producto que esté en el radar del consumidor, pero que adicionalmente el consumidor pueda pagar. Y definitivamente la capacidad o la caída, ha habido una caída en la capacidad de compra del consumidor. Entonces el producto que nosotros tenemos que poner en los anaqueles, ¿ok? O el servicio que tenemos que prestar, tiene que definitivamente cumplir un análisis de elasticidad de precio para que definitivamente el mercado pueda asumir el costo del producto que nosotros estamos de alguna manera vendiendo, porque cada día es más difícil
que el mercado asuma el costo de reposición de los inventarios. Muy importante y un tema interesante, la relación inflación-devaluación. A nivel de flujo de caja, es necesario proteger el margen. Hay estrategias a corto plazo y mediano plazo con respecto al flujo de caja. Una de ellas es proteger el margen. Y para poder proteger el margen, tengo que tener una adecuada estrategia de precio y tengo que entender la composición, ¿ok?, de mis costos y gastos. ¿Qué tanto porcentaje es bolívares y qué tanto porcentaje es dólares? Definitivamente tenemos una dolarización de la economía, estamos a niveles de 60%. Ayer conversábamos con Asdrúbal y Asdrúbal nos mencionaba que en el último estudio ha bajado porcentualmente la dolarización, posiblemente un 5% producto del tema de remesas, pero es bastante relevante entender cuál es mi estructura de costo. Esta estructura de costo, si esta ponderación o está influenciada por bolívares y dólares, y tratar de entender cuánto me cuesta reponer definitivamente ese bien y servicio, y adicionalmente ver cuánto me pueden pagar para tratar de buscar un balanceo de un adecuado precio que me permita poder hacer rotar mis inventarios, ¿ok? Y por ende reinventar ese catálogo de productos y servicios que me permita nuevamente generar nuevas fuentes de ingresos. Acuérdense que ustedes pueden proteger el margen y esto genera beneficios a corto plazo, pero si son capaces de buscar nuevas fuentes de ingresos, el beneficio definitivamente va a ser más a mediano y largo plazo. Nuevamente, hay que seguir gestionando con este entorno multimoneda, hay que tratar de entender mi producto, definitivamente cuál es la moneda funcional de mi empresa. Estoy seguro que Javier Cuni va a hablar más adelante de esto, pero definitivamente tener un pricing strategy donde la estrategia de precio tenga una adecuada correlación con la estructura de costo que tiene hoy por hoy la empresa. Algo muy interesante y algo que hemos estado nosotros promocionando en los últimos meses ha sido eventos relacionados con el tema de mercados de capitales. De hecho, tuvimos la oportunidad de invitar a la líder de la Bolsa de Lima, tuvimos la oportunidad de invitar a la gerente general también de la Bolsa de Lima, y fíjense que la capitalización bursátil en Perú hoy por hoy representa casi el 70% del PIB, ¿ok? ¿Qué quiero de alguna manera poner sobre la mesa? Sabemos que cada día la banca, a pesar de la liberación gradual que hubo en caja hace unos meses, cada día está más limitada con temas de liquidez y con temas de intermediación financiera, y cada día para ustedes es mucho más complicado apalancar sus negocios, apalancar el capital de trabajo, apalancar lo que son las nuevas inversiones. Sin embargo, existe una oportunidad a nivel del mercado de capitales en Venezuela que posiblemente pueda darle fuentes alternativas de financiamiento, y estoy seguro que Miguel López lo va a mencionar más adelante. Sigue siendo uno de los temas que nos preocupa y uno de los principales componentes del flujo de caja, los impuestos, y lo que representa posiblemente el segundo o tercer componente más importante del flujo de caja. Todo lo que tiene que ver con anticipos de IVA y anticipos de impuestos sobre la renta siguen siendo muy relevantes y impactan muchísimo en lo que es el flujo de caja. Aquí hay que estar muy pendiente de lo que es la planificación fiscal, muy pendiente de cómo soportar en tal caso un no pago, tratando de justificar un caso fortuito o caso de fuerza mayor. Hoy por hoy mucho más complicado porque las entidades bancarias están abiertas, pero definitivamente hay que estar pendiente y la planificación fiscal está a la orden del día. Toda esta nueva realidad del COVID ha generado un mayor deterioro de los pronósticos del PIB, no solamente en Venezuela. Ayer, por ejemplo, esta líder de negocios del Perú nos mencionaba la caída en Perú de casi 12% del PIB. En Venezuela los economistas hablan de 30, 35% en el mejor de los casos. Seguimos teniendo una aceleración de la tasa de inflación, seguimos teniendo también un ajuste gradual de la tasa de cambio. Aquí el mensaje que les quiero dar: tengan cuidado con la relación inflación-devaluación. Va a depender si en el último trimestre del año el gobierno inyecte dinero inorgánico o siga definitivamente con algún tipo de descontrol con el gasto público. Hay que monitorear cómo se va a comportar, digamos, ese gasto público a final del año, pero al momento luce que la tasa de evaluación el porcentaje de tasa de evaluación es mucho menor al porcentaje de aumento de la inflación. Posiblemente la relación va a ser 2 o 3
2-1 o 3-1, y eso es muy importante para contemplarlo en lo que es definitivamente la estrategia de precio. Nuevamente, algo que nos ocupa día a día y más aún con el incremento de casos del COVID-19 es estar seguros que tenemos un adecuado protocolo de salud y seguridad de colaboradores que nos permitan prevenir la salud y el bienestar de nuestros empleados. Es muy importante la documentación, es muy importante tener automatizado todos los protocolos de prevención, tener claramente identificados con quién está interactuando nuestros talentos, tener claramente identificado todos los planes, todo el autodiagnóstico de salud para definitivamente tener controles internos que nos permitan proteger lo más preciado que tenemos, que hoy por hoy es nuestra gente. Seguimos definitivamente con una estrategia de proteger la liquidez y maximizar el capital de trabajo. Esto lo vamos a ver más adelante y seguir reinventando todos los canales comerciales, distribución, delivery, e-commerce. Déjenme mencionarles data interesante. El e-commerce en la región latinoamericana se ha incrementado casi 25-30%. Posiblemente en los últimos 4 o 5 meses se ha incrementado lo que pensábamos que se iba a incrementar en 3 años. Y eso es una oportunidad que definitivamente la están capitalizando, ¿ok? La están capitalizando las empresas que con la actitud adecuada están viendo las oportunidades dentro de la crisis. Es una oportunidad única para digitalizar el negocio, es una oportunidad única para ver la cadena de suministros o ver el ecosistema y apalancarse con tecnología. Hemos visto compañías muy exitosas que están haciendo delivery, pick-up y están definitivamente invirtiendo en lo que se llama la última milla, ¿ok? Un tema no menos relevante y que nos preocupa para los próximos meses, y me preguntan, Alberto, ¿qué está en el radar en los próximos meses? Estamos sumamente preocupados por el tema de la oferta de combustible, ¿ok? Y eso es algo que hay que colocar en el radar, no solamente por el tema de la gasolina, el tema de gasoil, es un tema relevante y es un tema que hay que poner en el radar para seguir monitoreando porque definitivamente puede tener impacto a nivel de logística, ¿ok? Siguiente lámina, por favor. Quiero hacer un paréntesis a ver cómo me escuchan. Bien, Alberto, bien. Ok, en el chat, perfecto. Fíjense algo, vamos a empezar a ver data, ¿no? Data interesante, ¿no? ¿Por qué nos preocupa el flujo de caja? Porque a nivel global, fíjense que todos los diferentes pronósticos, ya sea a través del Fondo Monetario Internacional, ya sea a través de Latin Focus, ya sea a través de la CEPAL, a nivel global estamos hablando de una caída en los pronósticos del PIB alrededor de 5-6 puntos, ¿ok? Y eso lógicamente, definitivamente nos va a afectar, afecta lo que es el flujo de caja de las empresas. Podemos ver del lado inferior derecho, donde las empresas estiman una caída entre el 6 y el 30% del revenue. Esto definitivamente es de forma general, esto hay que verlo sector por sector, definitivamente a la hora de estresar sus finanzas y a la hora de revisar y estresar las finanzas hacia adelante, hay que ver definitivamente el producto que yo estoy vendiendo, en qué sector lo estoy vendiendo. Lógicamente, como les mencioné, hay sectores mucho más vulnerables como el sector de healthcare, el sector farmacéutico, el sector de alimentos, son sectores que son menos vulnerables a un sector de hotelería, un sector de transporte, un sector de real estate, que están mucho más impactados por el tema del COVID-19, ¿no? Fíjense que Latinoamérica está en el orden de 7 y 10%, ¿ok? Y si vemos variables, voy a mover acá un poco la cámara, las variables a nivel de inflación, los últimos estimados que hemos escuchado de los principales economistas de Venezuela, estamos hablando de una inflación a diciembre de casi 4.000%, eso es alrededor de 35, 38%, y hemos visto escenarios de tasas de cambio entre 600.000 y 2 millones de bolívares. Lo que nos alerta o nos preocupa es la relación de evaluación e inflación, donde pareciera que la inflación está a niveles mucho más acelerados que lo que es la tasa de evaluación, y ahí podemos ver un factor de correlación de 1.5 y 1.7, que eso va a ser importantísimo de contemplar definitivamente en lo que son las estrategias de precios. Siguiente lámina. Fíjense que la mayoría de los líderes de empresas, ¿ok? Y también de los diferentes economistas y líderes de bancas de inversión, estamos contemplando una recuperación. Creo que la última charla que di en el World Trade Center hablamos de una recuperación en forma de U. Es decir, que la recuperación
o el cese de la recesión económica se estipulaba aproximadamente junio 2021, ya la recuperación se está estipulando en una especie de J, ¿okay? De una U alargada, donde posiblemente se está extendiendo un trimestre adicional, ¿no? Dato interesante, fíjense que hace 2 o 3 meses la mayoría de los líderes estábamos focalizados en la planificación de la liquidez, en comunicación con clientes, en la protección del talento, y hoy por hoy el 73% de estos líderes está invirtiendo el tiempo en lo que llamamos el mañana, que son semanas y meses. Seguimos, lógicamente, focalizados en la salud y bienestar de nuestros colaboradores, y más aún cuando hay picos en la pandemia. Estamos muy preocupados también por esa solvencia, por esa liquidez, pero ya estamos invirtiendo mucho más tiempo en el tema estratégico, ¿ok? Y esto es otra reflexión que quiero dejar y otro valor agregado que quiero dejar. Si día a día estamos invirtiendo el tiempo en apagar fuegos, ¿ok? Posiblemente, dado la ansiedad o dado, digamos, el día a día que estamos experimentando, posiblemente estamos dejando de invertir tiempo en lo más importante, que es la ejecución y repensar lo que es la estrategia. Es decir, estamos dejando de invertir tiempo en ver por encima del bosque, de pensar fuera de la caja y de reinventar nuestros negocios, estando en un entorno totalmente cambiante donde necesitamos gestionar de forma disruptiva. Acuérdense algo muy importante, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Entonces, ustedes tienen que dedicarle y hacer el tiempo día a día para estar muy cercanos a sus clientes, para tratar de escucharlos y entender hoy por hoy cuáles son sus problemas y tratar de adaptar el portafolio de productos y bienes a las nuevas necesidades que tienen los clientes considerando la nueva normalidad, ¿no? Si me preguntan, Alberto, coméntanos en 4 palabras o en 4 iniciativas hoy por hoy qué está en agenda de esos CEO, ¿no? De esos 70 CEO que encuestamos. Número 1, como lo mencioné, y por eso la importancia de este foro, asegurar la liquidez y el flujo de caja. ¿Ok? Es muy importante proteger ese flujo de caja. Número 2, la interacción no solamente con los accionistas, interactuar con todos los interesados claves, asegurarse que la cadena de suministro no se rompa, ¿ok? Por ende, tengo que tener mucho contacto con los proveedores, asegurarme definitivamente que mi portafolio de productos está adaptado a esta nueva normalidad, está adaptado a las nuevas necesidades de mi cliente, la interacción con mi equipo. Así, acuérdense que la gente compra, nuestros talentos compran, no la estrategia, compran el porqué de la estrategia. Entonces, muy importante la interacción con el talento, ¿ok? Protegiendo a los empleados nunca van a olvidar a los líderes que los acompañaron en estas circunstancias tan complicadas, y muy importante establecer comunicaciones abiertas. Hoy por hoy tenemos que comunicar, un líder tiene que comunicar, comunicar y comunicar, ¿ok? Siguiente lámina, por favor. Ok, entonces, muy importante que ese día a día, esa ansiedad, no les deje de ver oportunidades, no les dejes de ver la transformación, no les dejes de ver esos nuevos clientes, esas nuevas oportunidades. Muy importante en ese día a día. ¿Qué recomendamos nosotros? Que ustedes tienen que tener un plan de sostenibilidad, un plan de construir resiliencia que al menos tenga 4 pilares de acción. Número 1, proteger el talento. Número 2, capital de trabajo y flujo de caja. Número 3, estrategia comercial. Y número 4, todo lo relacionado con continuidad de negocio. A nivel de protección de talento, acuérdense que es muy difícil lograr los objetivos de negocio si hoy por hoy no tengo a mis talentos inspirados, si hoy por hoy no me compran la estrategia, si no hoy por hoy no entienden el porqué de la estrategia. Es muy importante el nivel de compromiso del talento hoy por hoy para definitivamente poder lograr la estrategia. Y factor crítico de éxito para poder lograr esa conexión entre los líderes y el talento, número 1 es propósito. Estamos en una coyuntura donde hoy por hoy la empresa privada está repensando su rol, está repensando el propósito, está buscando un propósito con conciencia social que definitivamente lo conecte con la comunidad, y estamos en tiempo definitivamente de ser solidario. Ese propósito conecta el talento definitivamente con la estrategia y con el liderazgo. ¿Ok? Entonces, muy importante tener un propósito aspiracional, un propósito reinventado, un propósito donde seamos protagonistas y trabajemos de forma mancomunada con los líderes, con la comunidad, para que definitivamente se genere
ese nivel de compromiso que hoy por hoy necesitamos, ¿ok? Muy importante la flexibilidad, muy importante, pregunta que recibimos muchísimas en junta directiva, ¿cómo en esta pandemia podemos seguir manteniendo los niveles de productividad? ¿Cómo trabajando 100% remoto, ¿ok? Podemos seguir siendo productivos. Y aquí lo clave es la confianza. Número uno es la confianza. Si empoderan al talento, definitivamente van a tener resultados sumamente exitosos. Adicionalmente, hay que ser capaz de semanalmente bajar, digamos, iniciativas, ¿ok? Iniciativas que nos permitan salir a todos del área de confort. Y esas iniciativas, el resultado, tienen que ser medidas, ¿ok? Nosotros recomendamos que sean medidas, estos KPI, o estos indicadores de desempeño con tableros, con dashboard totalmente automatizado. Yo tengo que medir quiénes son los talentos que me están ayudando a generar más caja, que me están ayudando a optimizar la caja, que me están haciendo cosas totalmente diferentes. Y definitivamente nosotros recomendamos una migración de salario fijo a salario variable, ¿ok? Muy importante el tema de beneficios laborales, porque si nosotros hacemos una encuesta en Venezuela, posiblemente el 50 o el 55% de las empresas están o reduciendo bonificaciones o revisando el right sizing o el número adecuado de headcount. Y eso no solamente es en Venezuela, es en la región. Así, conocemos muchísimos casos en la región donde han hecho una reducción de la jornada laboral o han hecho una reducción salarial de bonificaciones de alrededor de 20-25%. ¿Okay? Nuestra recomendación es definitivamente, dado lo bajo o la poca eficacia salarial que tenemos hoy por hoy en Venezuela, ¿ok? Dado lo poco o lo pequeño del salario mínimo, nos recomendamos ejecutar, lógicamente, ese tipo de iniciativas en Venezuela, al menos que la caja no lo permita, ¿ok? O al menos que ya haya tratado de recortar la grasa en todos los costos y gastos indirectos y que sea mi último recurso, ¿ok? Porque definitivamente, como lo mencioné, los talentos van a recordar a aquellos líderes que los acompañaron en esta circunstancia tan complicada y el salario posiblemente que le estamos pagando a nuestros talentos es un salario que simplemente les permite cubrir con sus costos y necesidades diariamente, ¿ok? Muy importante medir esa productividad del teletrabajo y colaboración. Ya les dije palabras claves como confianza. Le hablé también del tema de monitorearlo con indicadores, ¿ok? Muy importante, adicionalmente, el tema de actividades wellness, esas actividades, todas estas líneas que hoy por hoy tenemos las corporaciones para ejecutar ese apoyo psicológico, ese kit de primeros auxilios psicológicos, que hoy por hoy es necesario. Ayer me decía un importante presidente, un presidente de una importante transnacional, que hoy por hoy, dado el tema de teletrabajo, ellos pueden trabajar, crearon una política mundial donde tú estando en Venezuela puedes trabajar en cualquier oficina del mundo, ¿ok? Y eso es importantísimo porque yo creo que una de las cosas que va a generar esta nueva normalidad es un cambio de paradigma con respecto a lo que es la ubicación física, ¿no? Entonces eso es un beneficio increíble de que tú estés en Venezuela y puedas trabajar con la operación posiblemente peruana, ¿ok? Donde te va a generar mucho valor agregado y te va a generar crecimiento profesional y personal, ¿no? Estamos invirtiendo muchísimo y le damos esta recomendación en temas de formación, en temas de e-learning. Hay un nuevo concepto que a nosotros nos fascina que se llama Growth Mindset, en tratar de fortalecer, digamos, estas habilidades blandas y tratar de apostar a la excelencia y la creación de equipos de alto desempeño, siempre buscando cambiar el mindset, a una mentalidad totalmente analítica, disruptiva e innovadora. Y muy importante lo que les mencioné, inviertan tiempo en comunicar, comunicar y comunicar. Antes de entrar al tema de flujo de caja, vamos a hablar un poco del tema de lo que es la estrategia comercial, ¿no? De manera muy rápida, porque no es el core de este foro, pero definitivamente no podemos tener un flujo de caja positivo si no tenemos una estrategia comercial exitosa, ¿ok? Y lo primero que tenemos que entender es que entramos en una nueva normalidad donde ha cambiado de forma importante lo que es el cambio de hábito del consumidor, ¿ok? El consumidor ha cambiado de forma significativa, donde es un consumidor que está buscando cada día más seguridad y bienestar, es un consumidor digital que está totalmente hiperconectado, eso es un cambio importante, son consumidores mucho más exigentes porque tienen la oportunidad de evaluar todo lo que es el servicio y cada día tiene mayor conciencia social,
¿ok? Nosotros tenemos una lámina que posiblemente vamos a mostrar más adelante de estos cambios de hábito del consumidor, y nosotros tenemos que adaptar nuestros productos y servicios a los cambios de hábito del consumidor, porque este nuevo normal llegó para quedarse, ¿ok? Entonces tenemos que contemplar en nuestra estrategia comercial los cambios de hábitos del consumidor, tener una comunicación muy fluida con nuestros clientes para nosotros tratar de hacerles la vida más fácil a los clientes y tratar de entender hoy por hoy cuáles son los problemas de nuestros clientes y tener acuerdos en este ecosistema colaborativo con proveedores para definitivamente evitar que se rompa lo que es la cadena de suministro. Tenemos que simplificar los productos y servicios y definitivamente tenemos que focalizarnos en inventario de alta rotación y alta rentabilidad. Bueno, el tema de continuidad de negocio creo que lo voy a pasar, lo vamos a ver más adelante, creo que engloba los otros 3 ítems. Y si quieres vamos a la siguiente lámina de flujo de caja. Entonces, ¿qué recomendaciones queremos darles con respecto al flujo de caja, ¿no? Y yo creo que los venezolanos tenemos muchísimo tiempo gestionando esta supercrisis, tenemos muchísimo tiempo gestionando y somos considerados los gerentes más resilientes de la región. Pero ¿qué ha cambiado? Yo creo que lo que ha cambiado es que hoy por hoy necesitamos tener las competencias necesarias para modelar diferentes escenarios, ¿ok? Desde el peor escenario posible hasta un escenario posiblemente intermedio, ¿ok? Donde estamos tomando el flujo de caja y lo estamos dividiendo 30, 60, 90, 120 días y ya estamos viendo escenarios de flujo de caja de 6 y 12 meses, ¿ok? Les pongo un ejemplo. La oficina de nosotros en Nueva York, posiblemente en el mejor de los escenarios, piensa abrir en el mes de diciembre, el mes de enero del año que viene. Entonces, tenemos que crear un modelo, ¿ok? Donde con data cierta, con data real, con data íntegra y con diferentes parámetros, ¿ok? Parámetros de pronósticos, podamos de alguna manera, de una forma rápida, tener data que me permita tomar decisiones acertadas en tiempo real, ¿ok? Entonces, vamos a irnos por los 3 bloques, ahora, mañana y futuro. Ahora son iniciativas que hay que tomar en días, mañana, semanas y meses, y futuro meses y años, ¿no? Entonces, prioridades. Tenemos que seguir administrando la liquidez. Tenemos que ser capaces de tener un flujo de caja totalmente líquido, ¿ok? Definiendo prioridades. El día 1 definimos prioridades. ¿Cuáles son esos desembolsos que definitivamente no puedo paralizar? Nómina, cualquier desembolso que proteja activos, cualquier desembolso que genera algún tipo de contingencia legal y final, ¿no? Tenemos que ser capaces de reducir de forma significativa nuestros días créditos, y más pagando un anticipo de impuestos. Tenemos que ser capaces, si teníamos revenue date o días créditos de 30, esos hoy por hoy tienen que ser prácticamente negativos, ¿ok? Tenemos que ser capaces de transformar estas cuentas por cobrar o esos trabajos en curso, transformarlos en caja. Y a la hora de transformarlos en caja, protegerlos definitivamente o en activos no monetarios o definitivamente en una moneda dura. Y el director de finanzas tiene que ser el mejor amigo del director de compra y el director de compra el mejor amigo del director comercial. Tiene que haber una comunicación diaria para tomar decisiones de forma rápida. La agilidad está a la orden del día. Tenemos que ser disruptivos, ¿ok? Y hacer cosas diferentes. Hay posibilidades de búsqueda alternativas de financiamiento con un costo de interés totalmente negativo en el mercado de valores. Hay mecanismos, Miguel les va a mencionar, mecanismos para las pymes, hay pagarés, hay diferentes mecanismos que son de fácil implementación y que pueden generar algún tipo de superávit de caja. Muchas empresas decidieron congelar el CAPEX, todo lo que son los presupuestos de capital. Nosotros estamos de acuerdo, sin embargo, en temas de innovación, cualquier inversión de capital relacionado con la innovación, relacionado con el área comercial, nosotros pensamos que se tiene que implementar siempre y cuando vaya a generar y sea factible y tenga un estudio de factibilidad adecuado. Muy importante la realización de escenarios de estrés, pero más allá de todos estos escenarios de estrés, yo tengo que invertirle tiempo en retar, digamos, y en estresar esos escenarios. ¿Ok? Pero tengo que tomar decisiones y prestarle atención y esos escenarios tienen que ser totalmente automatizados. De hecho, hasta la medición de mis talentos tiene que ser basado en resultados totalmente automatizados. Entonces, formulación de escenarios con diferentes probabilidades de ocurrencia. Lógicamente, las probabilidades de ocurrencia en el sector
de una cuenta por cobrar, la posibilidad de recuperarla en el sector de alimentos, de consumo masivo, va a ser muy diferente que en el sector hotelero. Entonces, ese escenario tiene que ser totalmente segmentado. Yo tengo que buscar matrices que me segmente las posibilidades de ocurrencia de mi venta, de mi rotación del inventario, de mi cobranza, y va a depender de los diferentes sectores, de qué tan robusto financieramente son los diferentes sectores o los diferentes nichos por los cuales yo estoy trabajando, y eso va a fortalecer lo que son los análisis predictivos. Muy importante la segmentación, focalizarte en inventarios de alta rotación, de alta rentabilidad. Muy importante tratar de invertir, digamos, los recursos, los menores recursos posibles en cosas que te generen mayor beneficio. Por ende, es muy importante revisar la data de cuáles son los inventarios que generan mayor rentabilidad. La elasticidad de precio está a la orden del día. Posiblemente a veces dejamos de vender porque no hicimos una adecuada elasticidad de precio, y posiblemente bajando ese precio 5%, el inventario me rota. Entonces tengo que estar muy conectado con mi cliente, muy conectado con la capacidad de compra del cliente. Señores, es impresionante cómo hemos operado a las empresas venezolanas estos últimos 4 o 5 meses, posiblemente con 1/3 de menor desembolso de gastos y costos. Ahorita es el momento de hacer el presupuesto 2021 y recortar ese OPEX o esos gastos y costos que no generan valor. ¿Ok? Las compañías se están focalizando en hacer o ejecutar los procesos de forma más rápida, mejor y de forma más barata. ¿Ok? Muchas compañías vamos a reducir de forma significativa los espacios, el tema de real estate, vamos a reducir de forma significativa los viajes, vamos a reducir significativamente los temas de learning. Creo que el learning virtual va a ser el día a día. Hay unas oportunidades únicas de optimización y realmente dedicarle a los costos y gastos, realmente desembolsarlos, realmente cuando generan valor agregado y realmente tiene que ver con esta estrategia de generación de valor. ¿Ok? Muy importante los temas de canales de conexión, automatización, eso lo va a ver Miguel más adelante. Tener data en tiempo real, tengo que tener data 24/7 que me permita ver cómo estoy navegando esa tormenta perfecta. ¿Ok? Y bueno, no olvidar tener un plan robusto de optimización. Nosotros lo llamamos arrancar con un presupuesto base cero, ¿ok? Un presupuesto COVID-19 para definitivamente poder optimizar estos costos y gastos, migrando de costos fijos a costos variables y definitivamente gestionando la tesorería de forma virtual. ¿Ok? Siguiente lámina. Y ya para cerrar, ¿ok? Quiero mostrarles una lámina, ¿ok? De cuál es la metodología de EY para construir negocios resilientes, ¿ok? Nosotros hicimos una encuesta, yo creo que más de 500 o 700 empresas en toda la región, y el porcentaje de resiliencia estaba alrededor del 50%, donde en las áreas de riesgo, gobiernos y políticas públicas, posiblemente eran unas áreas que estaban alrededor de 35 y 40%, ¿ok? Posiblemente por la ausencia de bailout o de políticas de subsidio que existen en los países. Una de las áreas que tenía mayor avance era el área de salud y bienestar. Creo que hemos trabajado muy fuerte en tratar de crear protocolos de bienestar, protocolos de prevención, protocolos principalmente de prevención. Aquí la oportunidad de mejora que tenemos en la automatización. Aquí nosotros tenemos que tratar de tener esa información bien documentada, pero tratar de tenerla totalmente automatizada. Pongo el ejemplo de nosotros. Nosotros hemos creado un app que lo llamamos Safe Return, donde prácticamente tenemos o tú puedes computar o compilar, ¿okay?, la interacción de cada uno de nuestros talentos y puedes medir de forma preventiva indicadores de salud de cada uno de los talentos de la organización, ¿no? Muy importante el tema de cadena de suministro, de la resiliencia, de reinventar esa cadena de suministro. Véanlo de esta forma, si no están reinventando la cadena de suministro y no están haciendo cosas diferentes y no se están apalancando en ese ecosistema de cadenas de forma tecnológica, posiblemente creando mercados virtuales o buscando la forma de hacer e-commerce, ¿okay?, o de compras virtuales, posiblemente su competidor lo está haciendo. ¿Okay? Entonces es una oportunidad única de acelerar la transformación digital, es una oportunidad única de digitalizar. ¿Ok? Nuevamente, el comercio electrónico va a ser, digamos, la nueva pauta de la región con niveles de crecimiento de casi 20-30%, ¿no? Entonces, muy importante el apalancamiento tecnológico, pero más allá de la tecnología, es un cambio de mentalidad donde nosotros tenemos que seguir
promoviendo los ecosistemas definitivamente de innovación. Ya hablamos mucho de inversión y finanzas, y bueno, y seguir definitivamente trabajando los diferentes círculos para asegurarnos que tenemos un negocio resiliente y asegurarnos que vamos a salir definitivamente fortalecidos de esta crisis. ¿Okay? Creo que es mi última lámina, Miguel. Bueno, Sí, nuevamente gracias y bueno, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. gracias, Alberto. Bueno, el siguiente segmento vamos a conversar unos minutos mucho en algunos temas más específicos de lo que es cómo evaluar esa efectividad de la gestión de caja, hacia dónde apunta las nuevas funciones o la nueva visión de lo que es el Departamento de Tesorería, pasando de algo tradicional a algo más moderno que busca 6 objetivos o 6 acciones en concreto para lograrles un objetivo de generación de valor a las compañías. Y vamos a conversar un poco en relación a las opciones de financiamiento alternativo. En otros países, lo que es el mercado de renta fija, bonos, no es un mecanismo alternativo, pero en Venezuela pues está tomando cierta fuerza y cierto auge como opción válida para las empresas. Y conversar un poco todo lo que impacta, todo lo que comentó Alberto de manejo de flujo de caja, gestión del capital de trabajo, las funciones de tesorería, cómo eso luego se puede ver traducido a nivel de información financiera. Entonces, quiero arrancar este segmento con una encuesta que hicimos hace aproximadamente mes y medio en un evento especializado en todo lo que es tesorería y gestión de flujo de caja. Y fíjense que parte de las necesidades o de las debilidades que se plantearon aquí, pues las comentó Alberto en el primer segmento. La pregunta que hicimos, eran prácticamente más de 250 participantes, fue ¿cuáles son los principales desafíos o retos que tiene la gestión financiera y manejo de flujo de caja en Venezuela? Y fíjense que había más de 10 alternativas, pero 5, específicamente 4 concentraron el mayor rango de respuesta. Y está muy unido con lo que acaba de comentar Alberto. Una ausencia de una estrategia estandarizada del capital de trabajo, la complejidad de todos los factores que impactan en la gestión del flujo de caja y gestión del capital de trabajo para tener un uso óptimo de los recursos y poder llegar a una estructura financiera óptima. Datos inoportunos, ¿ok? Más adelante lo vamos a conversar, pero una de las principales debilidades y que se ve de forma real plasmado en esta encuesta es que al momento de preparar un flujo de caja o una estimación de flujo de caja, pues prácticamente parto de datos bastante dispersos y que no, de alguna forma, no son íntegros o que no se alimentan de todas las áreas de la compañía, de la empresa. El otro reto que quedó plasmado como necesidad por parte de las empresas es una mejora indudablemente en la tecnología. Indudablemente, lo comentaba Alberto, las compañías venezolanas, a pesar de las circunstancias y las circunstancias adicionales, ya que vivimos del entorno venezolano, pues tienen que ir progresivamente apalancándose en la tecnología para mejorar todo lo que es la gestión financiera y el manejo de flujo de caja. Entonces, fíjense que estas 4 debilidades, 4 retos, pues de alguna forma absorben un poco o representan un poco lo que comentaba Alberto, ya plasmado a nivel de la realidad. Fíjense, ¿qué quisimos traerle en esta lámina y ir condensando un poco en función de lo que estamos viendo en nuestros clientes? En muchos de nuestros clientes, y esto es importante comentarlo, a pesar de lo que es la reducción de las operaciones, a pesar de lo que es la disminución de las ventas y por ende un menor flujo de caja, pues lo que estamos viendo en más de esas 400 clientes que estamos asesoramos, o más que todo asesorar, acompañamos en el día a día de su gestión, pues nos plantean estas dos, 3 primeras necesidades o principales preocupaciones. Una es la salud de sus colaboradores.
2, todo lo que es la gestión financiera y 3, todo lo que son temas operativos. Pero adicionalmente nos dijeron, mira, son las áreas en las cuales vamos a invertir y estamos invirtiendo más, aprovechando, a pesar de la disminución de nuestras ventas, pues estamos realizando inversiones en todo lo que es la gestión financiera del negocio. ¿Por qué? Porque vemos que es un elemento clave para apalancar una posible recuperación a mediano y largo plazo. Y estamos tratando de pasar de este modelo tradicional de tesorería, que es básicamente un simple departamento de tesorería que cumple funciones muy básicas, o sea, está muy limitado, funciones como aprobaciones de pago, gestión de cobro, conciliaciones bancarias, donde existen, no hay o prácticamente una debilidad importante entre la comunicación del director financiero con tesorería, o como comentaba Alberto, entre el director financiero, tesorería, pero a la vez de forma simultánea con los líderes de cada área, debilidades en información, un alto nivel de actividades presenciales y manuales que de una forma quedaron en evidencia a partir del mes de marzo-abril con la coyuntura del COVID-19, donde empezamos de forma forzada a realizar actividades mucho más remotas o de forma más virtual. ¿Okay? Mayor probabilidad de ocurrencia de errores de fraude y pasar un modelo de una actitud pasiva y reactiva. Entonces, ¿qué están buscando las compañías? Y como les comentaba, no se escapa de las compañías venezolanas y no se escapa adicionalmente, no lo vean que este cambio de paradigma en las funciones de tesorería no escapa a la realidad venezolana de las empresas venezolanas, pero tampoco escapa al nivel de todos los estratos de las compañías venezolanas. Hay compañías, clientes nuestros que son pequeños, medianas compañías de 50 trabajadores, de 100 trabajadores, de 30 trabajadores, que están buscando reenfocar este modelo de tesorería y que busque, además de realizar las funciones básicas, ¿okay? Las funciones commodity de un departamento de tesorería, buscan generar busca principalmente incrementar el valor a la entidad, a los accionistas, a cada uno de los participantes de la compañía. ¿Y por medio de qué acciones? Básicamente empezar a manejar una tesorería proactiva que gestione más que revise data histórica de lo que pasó, pues adicionalmente realice proyecciones de flujo de caja y gestión de capital de trabajo con mayor exactitud, utilizando escenarios, utilizando ponderación de probabilidades de distintos escenarios, ya sea estratificando clientes, es decir, en base a una cartera de clientes, estratificar cuál puedo darle financiamiento y de los que le puedo dar financiamiento, aunque sea un financiamiento muy corto plazo de 7 días, 10 días, por la situación, por el entorno venezolano, ver qué probabilidades hay de cobro, qué probabilidades hay de retraso, qué probabilidades hay que yo le aplique un mayor o menor descuento en el precio de venta por ser un cliente de calidad. Entonces, todo eso plasmarlo en análisis de escenarios para así poder anticipar brechas, tensiones que posiblemente haya de liquidez, ¿okay? Mitigar riesgos financieros, ya lo comentó Alberto al principio de su segmento, el aspecto de manejar la correlación, manejar muy a detalle y monitorear con exactitud todo lo que es la correlación de la inflación, devaluación, pues nos va a permitir de alguna forma tener una mejor estrategia de precio, mejorar esos análisis de sensibilidad o elasticidad de precios, porque de alguna forma tenemos la costumbre, y esto es un paradigma que está cambiando y que sobre todo estamos viendo mucho en nuestros clientes, es no solamente para determinar mi estrategia de precio, enfocarme a lo que es mi margen bruto o mi margen, lo que puede venir de un estado de resultados o un estado de ganancia y pérdida, sino definir mi estrategia de precio, primero considerando la capacidad adquisitiva del consumidor,
que se va a ver reflejada en esa análisis de elasticidad de precios, obviamente, pero luego analizar un poco cuál puede ser mi margen a nivel, utilizando como parámetro la caja. O sea, es cómo determinar mis márgenes brutos, pero no usando un estado de resultado, sino más bien un estado de resultado en base a caja, cash basis. Entonces, eso lo estamos viendo cada vez más. ¿Y por qué? Dado al gran importantes componentes en los flujos de caja de las compañías venezolanas que probablemente no pasan por el estado de resultados y que tiene un impacto importante en la gestión financiera. Y lo comentó Alberto, temas de impuestos, temas de estos anticipos del IVA, de impuestos sobre el 1% de anticipo de impuestos sobre la renta, entre otros conceptos. Luego la otra función es cimentar las bases mediante una solidez en la estructura financiera para poder levantar recursos vía financiamiento. Lo comentaba también Alberto, está muy limitado el acceso, o prácticamente es nulo el acceso al financiamiento bancario. A nivel de la totalidad de los bancos, el total activo pues no representa más de 150 millones de dólares. Eso es un porcentaje muy pequeño si nos comparamos con cualquier pares, economías latinoamericanas pares como la peruana o como la colombiana, por lo cual estamos viendo que cada vez mayores empresas están migrando o están buscando esa fuente de financiamiento alternativo vía mercado de valores por diversos instrumentos que va a comentar un poquito más adelante Javier, pero llámese papeles comerciales, bonos quirografarios, y hay unas nuevas figuras que a lo mejor actualmente no están 100% operativas, pero ya la regulación existe y en un futuro corto o mediano plazo pudiese funcionar como otros instrumentos, llámese instrumentos de deuda en moneda extranjera o instrumentos de deuda muy enfocados a las pequeñas y medianas empresas, es decir, compañías que tienen entre 50 y 100 trabajadores. Y por último, bueno, tiene que haber una gestión de la tesorería muy enfocada a lo que es la tecnología. ¿Okay? Y eso, de alguna forma, lo comentaba también Alberto, se vio prácticamente cuando arrancamos la cuarentena en temas de pandemia, donde los gerentes de finanzas, tesoreros, se dieron cuenta de que prácticamente las funciones principales, básicas de tesorería eran de carácter manual y presencial, por lo cual hay que ir olvidando o ir migrando un esquema mucho más tecnológico. No voy a entrar en detalle, esto en esta lámina, quiero confirmar si me escuchan bien, por favor. Ok, gracias. Entonces, no voy a entrar en detalle, aquí lo que hicimos una especie de mapa de estos 300, 400 clientes que acompañamos en sus decisiones financieras, pues hicimos una especie de mapa y lo dividimos en bloques importantes donde están las principales debilidades. Entonces, fíjense que hemos visto debilidades en todo lo que es la gestión de liquidez y caja, ¿ok? No existen unas políticas de gestión de liquidez. Es muy difícil que un director de tesorería te responda, mira, yo manejo un margen de colchón mensual de liquidez de en torno al 15 o 10% de mis ventas. No existe esa cuantificación de esos elementos en todo lo que es la gestión de liquidez, por lo cual existe una ausencia importante en política. Un tema muy importante, es muy novedoso, estamos viendo una ausencia importante en todo lo que son procedimientos que tengan que ver con flujo de caja en moneda extranjera, es decir, cobros que están recibiendo la compañía en divisas o en una moneda distinta al bolívar. Ya lo comentaba Alberto, aunque haya disminuido un pequeño porcentaje la dolarización informal o el grado de dolarización informal o transaccional, como lo llaman algunos economistas de la economía, muchas compañías, muchos clientes nuestros, y probablemente ustedes lo están viendo, el grado de dolarización es importante, puede alcanzar entre 50 y 60%.
y nos estamos enfrentando cuando tenemos estas discusiones de auditoría o de consultoría con nuestros clientes, donde nos están comunicando, hacemos preguntas tan sencillas como, por ejemplo, tienes unos cuantos miles de dólares en tu caja chica que antes no tenías, y la pregunta es, ¿tienes un seguro patrimonial que cubra esos niveles o ese dinero en efectivo que tengas en tu caja chica? Y la respuesta es, no lo sé, déjame revisarlo. ¿Tienes un procedimiento formal de cobro y de los controles internos de todo lo que es el diagrama del cobro en moneda extranjera formalizado? Y probablemente la respuesta es no. Dice, está hablado, está estipulado, pero no está formalizado y no está escrito. Entonces, tengan mucho presente, hay que tener muy presente esto, porque esto probablemente sea una situación que se vaya a extender para las compañías venezolanas y probablemente sea ya es nuestro día a día, pero se vuelva realidad en el futuro. Temas de identificación y anticipación de brechas y tensión de liquidez. No existe una generación de insights prospectivos, ¿ok? Es muy, la gestión es muy reactiva, no existen ausencias de comités de tesorería. Vemos otro tipo de comités en las compañías venezolanas de compras, de cuentas por pagar, hasta de temas de laborales, pero cuando vamos a tesorería no lo vemos. Ausencia de fuentes de financiamiento alternativo. Una vez cortado el financiamiento bancario, pues no vemos que haya una búsqueda de ese financiamiento alterno. Con relación a temas de instituciones bancarias, existen muchas fallas, y esto tiene que ver con la tecnología. Vemos muchas fallas en todo lo que es la interfaz en los portales bancarios, debilidades en la transmisión y compensación de transacciones. ¿Y qué conlleva esto? Esto conlleva básicamente a una de las debilidades o uno de los retos que tenían, que fueron un factor de lo más importante en la encuesta que les mostraba al principio, y que básicamente es datos dispersos o datos inoportunos. Entonces, al no tener una comunicación directa y fluida y casi virtual, al momento real, data real, pues prácticamente los datos que estamos recibiendo, que recibe un tesorero o un departamento de finanzas, pues son inoportunos y no generan valor para su análisis. Adicionalmente, un alto grado de manualidad en todo lo que son partidas en conciliación bancaria y en el proceso como tal. Con respecto a la tesorería, tecnología de tesorería, ya lo comenté un poco al principio, muy bajo nivel de manejo remoto es la función de tesorería. Para que tengan uno de los principales proyectos como firma, como nosotros, es proveer, desarrollar, y lo tenemos en vía de desarrollo, una solución que promueva o que facilite este manejo remoto, donde probablemente, además del sistema contable del ERP que se use, sea SAP o sea cualquier otro, pues haya una solución que absorba la data de forma automática de los portales bancarios y prepare mucho más ágil y mucho más en tiempo real una estimación de flujo de caja. Y esto tiene que ver con la ausencia de generación de reportes automáticos, muy un alto grado de manualidad de pagos a proveedores, que adicionalmente promueve, probablemente es más proclive a un error, dado a que estoy confiando en una autorización manual, y eso puede provocar mayor cantidad de errores. Temas de visualización y monitoreo, ya lo vamos a comentar un poco más adelante, y es una herramienta que ya nosotros tenemos desarrollada, de poder generar reportes más allá de un simple o una hoja de Excel donde vamos a ver los cobros, los pagos, y probablemente podamos hacer alguna estimación a futuro. Pues ya ahí tenemos desarrollado una herramienta que es un dashboard, un tablero donde puedo ver si tengo, a lo mejor mi compañía tiene 2, 3 sedes a nivel nacional o en una misma ciudad, pues voy a poder ver probablemente cuáles son los cobros que recibí en cada una de esas localidades en el mayor tiempo real, de forma gráfica, y que me facilite lo que es la gestión, análisis predictivo,
pueda realmente integrar toda esa información para una mejor toma de decisiones. Temas de modelización, realmente, y es una grandísima oportunidad de mejora que tienen las compañías venezolanas. Cuando tenemos conversaciones con ellos y les preguntamos cómo haces tu modelización y tus previsiones de flujo de caja, pues prácticamente es una hoja de Excel. Primero que una hoja de Excel que puede estar sujeta a errores, pero adicionalmente es una hoja de Excel muy rudimentaria, donde normalmente se rellena de forma manual, semanal, y la voy modificando y no tiene una estructura, no concentra probablemente todos los datos de la compañía, no tiene en esa modelización no están configurados ningún tipo de indicador de KPI que yo pueda ir monitoreando a futuro, y probablemente anteriormente pudiera haberse un poco dificultado dado a que el 100% en la moneda en que nos encontrábamos era el bolívar, y había una alta volatilidad en los índices de inflación. Entonces era muy complicado decir, bueno, dentro del mes que viene con una inflación del 100%, bolívares voy a cobrar. ¿Por qué? Porque teníamos inflaciones muy altas del 40, 50, 80%. Pero esa realidad de alguna forma ha cambiado y estamos teniendo un 50%, 60% de nuestros cobros o de los cobros de la mayoría de las compañías en Venezuela en una moneda ya dura, ¿ok? Donde las previsiones ya no tienen tanto que ver con probablemente variables externas, pero sí tienen que ver con data interna de consumo, de análisis de elasticidad, pero donde yo puedo posiblemente hacer una mejor proyección y una mejor modelización. Y sin duda, sin lugar a dudas, es una oportunidad de mejora que tienen las compañías. Temas de funciones rutinarias, realmente esto puede estar influenciado a gran parte a lo que es la rotación de nuestro talento en esta área. Hay una debilidad importante en la segregación de funciones, exceso de tareas manuales, falta de documentación de las mismas. Entonces, ahí hay una oportunidad de mejora de poder mejorar lo que son funciones rutinarias. Y con respecto a la información financiera, no quiero entrar mucho más en detalle, porque lo va a comentar Javier más adelante, a continuación, pero sin duda alguna, uno de los productos finales de todo lo que es la gestión de tesorería, pues alimenta la información financiera. Y a su vez, esta información financiera es clave para la toma de decisiones, es clave para otros propósitos como puede ser obtención de financiamiento. Y más aún ahora cuando probablemente, lo comentaba Alberto, muchas compañías nos están llamando, nos están tocando la puerta, y un número significativo de compañías nos están tocando la puerta para que hagamos análisis de moneda funcional. La viabilidad de que una compañía venezolana ubicada en Venezuela pueda cambiar su moneda funcional a efectos financieros y contables. Entonces, ya para ir resumiendo, no me voy a extender en esta lámina, en la siguiente, solamente quería traer que ya existen. Nosotros tenemos EY Venezuela tiene una herramienta para de alguna forma evaluar la efectividad de las funciones de tesorería. Probablemente en todas las entrevistas que tenemos con directores de tesorería o de finanzas, tú le preguntas cuáles son las principales 10 debilidades que tiene, y seguramente te la va a responder con la mayor exactitud posible y las va a conocer a fondo. Pero probablemente, como conoce sus debilidades, no conoce y no puede cuantificar cómo impacta a la gestión del capital de trabajo, cómo impacta a lo que es la generación de valor y cómo la tesorería puede proporcionar otro tipo de productos que generen valor en las compañías. Entonces, no, esa falta de cuantificación, es decir, bueno, si yo tengo 5 debilidades, ¿cómo me impacta a mí? Entonces, mi gestión de tesorería está funcionando un 50% o puede mejorar un 20% más, es lo que tiene como objetivo esta herramienta.
cuantificar al mayor grado de exactitud esas debilidades que tienes, que ya tienes identificadas de alguna forma, llevarlas a un tablero, ¿ok? Llevarlas a algo concreto y de ahí establecer una hoja de ruta, estrategia que te permita corregir algunas de ellas. No, probablemente no podrás corregir todas porque a lo mejor ameritan una inversión importante, pero ya las tienes identificadas, las tienes cuantificadas, sabes cuál es su impacto y a lo mejor puedes buscar soluciones alternativas para mejorar o implementar una solución para mitigar los riesgos que puede tener. Entonces, básicamente, esa herramienta está dividida en 7 impulsores, que ya lo hemos comentado, lo ha comentado también Alberto, lo que es capital de trabajo, gestión del efectivo, estrategia de precios, operaciones de cobertura, correlación, inflación, devaluación, relación con proveedores y clientes. Esto es más que todo por el ciclo de cobro y de pago. Todo lo que es gestión de liquidez, tener aquellas políticas que les comentaba de colchones de efectivo, niveles de liquidez al término de un periodo, gestión de riesgos financieros, tecnología, equipos y dirección, tesorería y mercado de capitales y financiamiento. Al final, les quise poner unas imágenes de casos reales que ya estamos teniendo, donde hay una medición exacta y donde ya de estos 7 impulsores y cómo podemos mejorar lo que es la gestión de la tesorería. Ya para ir culminando, fíjense que al final todo lo que es la gestión del flujo de caja, después de analizarlo, pues busca este modelo. Este modelo no podemos estar 1 hora, 2 horas hablando en muy de detalle de este modelo y doy apertura a una posible segunda sesión para conversar mucho más en detalle de cada uno de los elementos, pero fíjense que evalúen, revisen, vean esta lámina y pregúntense internamente si todos los factores que están aquí expuestos, como es realización de un forecast, un presupuesto de ingresos operativos, de obligaciones fiscales en base a escenarios de data externa e interna, estimación de cobros y pagos, proyecciones de cobros, proyecciones de pagos, y un análisis de posibles déficits y excedentes de caja, si la gestión de ustedes de tesorería incluye todos estos elementos, ¿ok? Y que esto al final sea no algo lineal, sino sea algo circular, que prácticamente tenga la data real y yo pueda estar haciendo en base a esa data real un rolling forecast, ¿ok? Y puede ir evaluando la situación semanal, quincenal y mensual. Entonces, llévense como conclusión o como idea si realmente la gestión de tesorería de sus compañías, de sus negocios, y no solamente compañías grandes, pueden ser compañías medianas, pequeñas, incluye todo esto, cada uno de estos factores o elementos. Fíjense, bueno, ya llevo diciendo que voy a terminar, pero ya estamos culminando este segundo bloque. En este evento hicimos una segunda pregunta bastante interesante porque, como les comentaba, a raíz de esa respuesta de que uno de los retos más importantes era la obtención de datos fiables y oportunos y que no fueran dispersos, pues la pregunta fue orientada básicamente a como compañía cuentan con una herramienta de visualización y monitoreo del flujo de caja. Y fíjense que la respuesta en un 60% prácticamente fue o no lo sé. Pero un dato mucho más interesante es que y no está aquí, pero el 40% que contestó que sí, hicimos una segunda pregunta y colocamos las 5 herramientas o las 5 herramientas de tableros más comunes en el mercado y nos comentaron que no era ninguna de ellas. Entonces, lo que presumimos es que o es un Excel muy básico con algún tipo de gráfico, algo rudimentario, o es prácticamente una herramienta, usan una herramienta algo manual para visualizar o monitorear ese flujo de caja. Entonces, fíjense que esta es una gran oportunidad de mejora que tienen las compañías venezolanas. Y aquí está plasmado. No es lo mismo poder observar
un flujo de caja en una hoja de Excel rudimentaria, como se los comentaba, a tener alguna visualización de esta forma, ¿ok? Donde yo pueda decir, bueno, por tienda, ubicación, si está en Barcelona, en Guarena, en Trinidad, poder visualizar los cobros de dólares por cada tienda o por cada centro o por cada negocio que yo pueda tener distribuido en varias zonas geográficas o hasta por producto, ¿ok? Y que esto lo pueda hacer tal vez a lo mejor no en tiempo real el mismo día, pero sí en un horizonte de tiempo muy cercano, semanal, y yo pueda monitorear y pueda comparar con la semana anterior del mismo periodo o con la semana previamente anterior. Entonces, no es lo mismo visualizar esa hoja de Excel rudimentaria a tener ya una visualización de esta vía. Y como les comentaba, no se limita a compañías grandes. Eh, estamos trabajando actualmente con 2 o 3 compañías medianas, pequeñas, que le interesó esto y le gustaría tener una visualización algo similar para su gestión de flujo de caja. ¿Qué proporciona esto? Bueno, soporta o da mayor robustez a todo lo que son temas de análisis, capacidad de análisis, decisiones, te permite hasta facilitar la tarea de hacer análisis de tendencias, simulaciones, diversos escenarios. Empiezas a tener protocolos de centralización de datos y evita tratar de ir disminuyendo. Obviamente no es un proceso de un día, de una semana, es algo que ya va más allá también de tener una cultura de centralizar data para generar estos reportes y no tener datos dispersos, y te permite lo más importante, y es lo que comentaba al principio, una mayor visualización integral. Obviamente, los primeros tableros o las primeras visualizaciones no van a ser perfectas, pero es algo con las cual puedes ir trabajando e ir perfeccionando realmente un modelo de gestión de monitoreo de flujo de caja, de gestión de tesorería, llámese por los distintos elementos, cobros, pagos, ¿ok? Que influyen en tu gestión de capital de trabajo. Y ya para terminar, hay una otra, quisimos traerles esta herramienta, va muy enfocada a lo que es la gestión financiera y ya no solamente incluye elementos de flujo de caja, sino que puede facilitar a lo que es la dirección de contabilidad y de finanzas a integrar todo esto, lo que es la gestión del flujo de caja con lo que es ya la información financiera, la contabilidad. Y fíjense que puedo ir monitoreando cómo yo puedo obtener información, si yo para preparar mis previsiones o mis estimaciones de flujo de caja necesito datos del área administrativa o necesito datos del área de cobranza, pues yo gestiono cómo obtengo esa data para centralizarla y ya realizar mis modelizaciones. Entonces esta herramienta Frex pues facilita esta actividad. La conclusión de esto es traten de invertir, ¿ok? Y llevar esa gestión de tesorería a un siguiente paso, a lo que son las funciones básicas, a un paso, probablemente no el más evolucionado, pero sí a pasos intermedios para ir dotando a esa gestión de tesorería de un mayor nivel y que pueda ir generando un mayor valor a la compañía, que pueda proporcionar otro tipo de información que nos pueda ayudar en lo que es la gestión ya del negocio como tal. Entonces, les recomiendo que traten de invertir en este tipo de herramientas, pueden ser estas o adicionales, pero que puedan hacer evolucionar un poco más esa gestión de tesorería. Yo creo que ya con esto culmino, Javier. Creo te cedo el espacio. Muchísimas gracias y bueno, y nos vemos en la sesión de preguntas y de respuestas. Sí, buenos días, Miguel. Se me escucha, ¿verdad? Sí. Perfecto, Javi. Vale, vale. Bueno, buenos días. Muchas gracias al World Trade Center Valencia, al equipo de Subdelia por esta invitación de estar aquí un par de hora y media, 2 horas con ustedes por parte de EY Venezuela. En las próximas láminas vamos a revisar un poco, está asociado a lo que Alberto y Miguel han hablado, pero ya evaluando cómo la información financiera hoy en día de las empresas
hoy en día yo diría los últimos 2 años, pero ahora se han acrecentado por la situación COVID-19, está distorsionando esa información financiera que estamos preparando los preparadores de estados financieros y que están originando poco entendimiento, poca confianza en esa información financiera. Por lo tanto, un poco lo que vamos a revisar en estas 4 o 5 láminas que me tocan presentar es las distorsiones y los hechos que están ocurriendo. Alberto ya mencionó algunos en todo lo que es COVID-19 y un par de cosas más que vamos a mencionar, y cómo esto de alguna forma debe ser considerado a la hora de preparar todo lo que es indicadores financieros de gestión, estado financiero, información financiera en general, que ayuda a los usuarios de estados financieros, bien sean externos o internos, a tomar decisiones, ¿no? Vemos por un lado, en los últimos años, yo diría, realmente tenemos más de 15 años en inflación, pero realmente hiperinflación, una inflación que superó el 1000%, estamos hablando de los últimos 3 años. Tenemos un año 2018 que es acorde Banco Central. Voy a hablar con datos Banco Central, que son los oficiales teóricamente. Hablamos de una inflación de 130.000% para el 2018. Tenemos una 9.600 aproximadamente para el 2019. Alberto ya lo comentó, este año llevamos, según Banco Central, cerca de 400%. Si repetimos la inflación del mes de junio, que según Banco Central estuvo alrededor de 20%, en el resto del año, de julio, estaremos cerrando con una inflación de 2.000, 2.600%. Las proyecciones hablan un poco más, Alberto lo mencionó, hablan de cerca de un 4.000%. Vamos a seguir, en otras palabras, estando en una economía hiperinflacionaria con unos niveles de devaluación. Este año se han visto más o menos parejos. A junio la evaluación está rezagada, que también Alberto lo comentó, en 40, 50 puntos sobre la inflación oficial. Y el año anterior sí hubo una disminución, una diferencia muy importante. La inflación fue, como les hablé, 9.500%, la evaluación estuvo alrededor de un 7.000%. Esas distorsiones están impactando en los estados financieros de las compañías. Ya tenemos 2 años dándole una prioridad bárbara a lo que ha sido el estado de flujo de caja como herramienta principal para asegurarnos que los valores de reposición de mi inventario o de mis costos futuros los voy a poder reponer con la venta de hoy. Eso ha sido parte de factor crítico, y yo creo que hemos aprendido a cómo manejarnos en estas situaciones, y ahora se suma la situación COVID-19, que yo la podemos resumir en principio en dos etapas. En mi opinión, llevamos 2 etapas de crisis. Estuvimos los 2 primeros meses, si ustedes recuerdan, abril y mayo se hablaba mucho de que la economía se iba a abrir en julio, en agosto, en septiembre. Ya estamos en agosto y estamos apuntando a enero o a febrero, y para que vuelva a la normalidad en algunas industrias. Hace un par de días escuchaba la industria de vuelos comerciales, de los aviones. Ellos estiman volver al volumen de pasajeros que tuvieron en el 2019 en el año 2024-2025, ¿no? El impacto en esta industria ha sido bárbaro, brutal. Hoy en día prácticamente están parados, o una buena parte de la flota y esto nos ha obligado a todas las empresas definitivamente teníamos una incertidumbre esos 2 primeros meses, pensábamos que esto era a corto plazo, tomamos medidas de emergencia a corto plazo, asegurar el flujo de caja, era lo principal, ver cómo yo iba a poder suplir. No sabíamos si íbamos a vender, si no íbamos a poder vender en esos 2 meses, cómo iba a ser el impacto en la economía, sobre todo Venezuela, que ya venimos de una economía de plantas que estaban operando a un 30, 40%, ya estamos en niveles de 20% de producción. Esto hace que ya teníamos una incertidumbre, repito, los 2 primeros meses, y ahora comenzamos a evaluar cómo modelar, cómo hacer que mi negocio se adapte a esta nueva realidad. Y creo que ya lo hemos hecho. En el caso nuestro, somos servicios de auditoría, pues ya estamos efectuando totalmente auditorías virtuales con un mínimo de contacto en las oficinas del cliente, y ambas partes hemos entendido y se ha funcionado y se está realizando. A manera de comentario, ya estamos viendo a ver si podemos competir con otros países, porque ha quedado demostrado que podemos hacer nuestro trabajo de manera virtual.
Y creo que todos estamos en lo mismo. Creo que todos estamos, bien sea a través de delivery. Antes el cliente venía a los supermercados, ahora los supermercados están yendo a las casas de los clientes. En fin, hay una revisión de todos los procesos de negocios, ¿no? Hemos aprendido, estamos ya en una etapa de esta normalidad, ya la ansiedad en el buen sentido ha cambiado. Repito, en marzo hablábamos de julio, agosto, ya estamos hablando de diciembre, enero, y nuestros modelos de negocios, Alberto los mencionó con mucha contundencia, se están adaptando a esto. Se están adaptando a esto porque es lo que vamos a vivir en los próximos meses y nuestros negocios funcionan si logro vender, cobrar y pagar. Es un ciclo que definitivamente, y estas nuevas formas de negocio y flujo de caja van a seguir siendo prioritarias en Venezuela. Súmenle a esto que estamos en una situación donde no tenemos fuentes de financiamiento regulares. La banca comercial está muy limitada en su proceso de intermediación. A través de esta figura del encaje legal, pues se les ha, y súmele algo, que la dolarización ha hecho, Alberto hablaba, y ayer casualmente discutimos esas cifras, un 60-65% de la economía está en dólares, en euros o en otra moneda dura, y un 30-35% está en bolívares. Con una economía de inflación, que el bolívar va perdiendo valor, esto pareciera que debería incrementarse la participación de la moneda dura. Los bancos, la moneda dura no está bancarizada como una herramienta para los bancos de ejecutar su proceso de intermediación. Hoy en día muchos bancos lo que funcionan es como unos custodios. Se les entrega el dinero a nombre de la entidad y ellos son custodios de ese dinero. Más allá no está bancarizado, no hay cuenta, no podemos transferirlo, no hay una operatividad como tal. La flexibilidad de eso es distinta a los bolívares. Eso hace que estemos muy limitados a la hora de, y ya vamos a ver un par de láminas al final, ciertas medidas, Miguel también lo mencionó, ciertos posibles esquemas de financiamiento a través del mercado de valores, ¿no? Pero realmente no es muy grande, pero existe y se ha incrementado, ¿no? Eso es importante porque definitivamente en el pasado, con problemas de caja en algún momento íbamos a la banca, solicitábamos un crédito y hoy en día inclusive los créditos que pudiesen estar están indexados. Prácticamente la metodología que estableció la Superintendencia de Bancos hace que todos los créditos que se piden se reciben en bolívares, pero están atados a una tasa de cambio de referencia, por lo tanto financieramente opera tal cual como una deuda de moneda extranjera. Entonces, por otro lado, tenemos algo que estamos viendo muy generalizado, sobre todo con empresas que tienen propiedades, plantas y equipos importantes, pesados, que están operando al 15, al 20, 25%, pero tengo una estructura de costos y gastos tan grande que tengo que recuperarla a través del precio de venta de mis productos. Eso, por un lado, hace que mis precios de venta, para yo garantizar la recuperación de esos valores, sea alto. Inclusive un par de clientes me comentaban que es 2-3 veces el producto importado. Competir contra eso es complicado. Y dos, hay unos temas contables que no quiero entrar ahorita, que si puedo o no puedo capitalizar el costo de inventarios, esos costos ociosos, pareciera que no, que todo eso debe ir todo eso a nivel de la norma contable debe ir al estado de ganancias y pérdidas, pero eso es otra discusión. Y por otro lado, y esto hace y es perverso porque el Estado venezolano no ha establecido ningún tipo de incentivos fiscales. Esta estructura que les acabo de mencionar está haciendo que las compañías paguen mucho impuesto. Desde que eliminaron el ajuste por inflación fiscal, fue una decisión, algo, en mi opinión, perversa, porque eso lo que está haciendo es que las compañías a nivel bien sea de dólares o ajustado por inflación, están perdiendo dinero, no están necesariamente recuperándolo pues, en términos de poder adquisitivo los niveles de inflación, pero como la contabilidad fiscal es histórica, mis costos son históricos, pues está haciendo que yo genero unos niveles de venta que a nivel histórico muestran unos márgenes exagerados y me están obligando a pagar impuestos. Entonces, hemos visto, no hay incentivos, vino COVID-19, se ha paralizado una parte de la industria en Venezuela, no ha arrancado todavía en los niveles que relativamente normales, consumo masivo sí, retail sí, pero hay otras industrias como lo que es aviones, por ejemplo, eso está parado. Entonces, eso hace que tengamos empresas haciendo una estrategia, esto es aparte también en la discusión, pero están siendo muy creativos en el tema fiscal porque no tiene sentido. Están surgiendo con tasas efectivas de impuestos del 50
40, 50, 60%. Prácticamente estoy trabajando para pagarle al Estado venezolano. Entonces, son cosas que hay que considerar a la hora, porque, repito, estamos operando, estamos trabajando, es obligatorio, Alberto lo mencionó claramente, estar seguro de que voy a recuperar los costos de reposición de mis inventarios para mantener mi volumen, pero eso me va a generar un problema fiscal tremendo que se están viendo ya las compañías en Venezuela y que hay que atacarlo. Hay que atacarlo desde el inicio de la operación, desde el inicio del año, el ejercicio fiscal, porque es un tema que no se soluciona con 2 o 3 decisiones. Involucra revisión de análisis, estructura de costos y gastos, cómo debe ser la rotación de mi inventario, si yo debo con el proveedor tomar los inventarios a último momento antes de la venta para trasladar los costos más altos, en fin. Hay alternativas, pero no está fácil, ¿ok? Eso, vemos procesos de reestructuración de empresas, Alberto lo mencionó, que no nos gustan, pero están. Empresas a nivel regional, hemos escuchado reducciones de un 20, un 25% de la plantilla, hasta han bajado la jornada laboral a fin de abaratar los costos que se le paga, el costo que se le paga a la gente. En Venezuela, con una inflación de 30, 40%, no aumentarle a la gente ya es una rebaja, es una disminución del salario. Si yo di un aumento en enero y de enero a junio tenemos 400, 500% de inflación, ya automáticamente no le hemos dado aumento a nuestros colaboradores a raíz de una situación natural de la economía venezolana. ¿Qué nos está llevando esto? A compañías que están presentando problemas de empresa en marcha, el patrimonio un poco rojo y por ende procesos de reestructuración. Tenemos una volatilidad en los mercados financieros. Yo creo que eso se vio al principio de la cuarentena, como las bolsas cayeron, el precio del petróleo cayó, ha habido una pequeña, una mediana recuperación, pero seguimos estando, y aquí la discusión es cómo todos estos elementos que acabo de mencionar impactan la información financiera, que es el centro de la discusión que estoy trayendo yo aquí en la presentación, más allá que, bueno, podemos estar hablando que está más adelante el tema de la falta de gasolina, de combustible, y súmele a todo esto sanciones, sanciones del gobierno americano que ha impactado definitivamente a las empresas a hacer negocios con el extranjero. La siguiente lámina, Miguel, por favor. Ok, aquí tenemos, y el título lo dice, bueno, es información financiera, cómo debe el empresariado venezolano en todas esas decisiones que estamos tomando para el día a día de la empresa, ¿no? Yo hoy en día, la primera sugerencia que le hago a todas las entidades en Venezuela es, debido al entorno multimoneda que tenemos, tienes que tener 2 o 3, flujo de caja, un número 1. La caja es lo que realmente me está diciendo cuándo entró, cuánto gasté y si tengo, digamos, la capacidad de ser autosustentable o no. Pero después tenemos el tema de varios estados financieros que me digan, tengo empresas que están llevando el estado histórico natural del sistema, el ajustado por inflación de manera mensual, trimestral, están aplicando una especie de los contadores viejos llamamos FA 52, que es la traducción bajo NIC 21, moneda funcional al dólar, que ya vamos a hablar bastante de eso. Y inclusive estados financieros a costos de reposición, el activo fijo al avalúo, al valor revaluado de la propiedad planta de equipo, mis inventarios a costos de reposición. Todo esto para ver cómo voy manejando este barco en esta tormenta perfecta que mencionaba Alberto, a ver si voy o no a llegar, y esperemos que todos lleguemos a puerto seguro, ¿no? Entonces, tenemos una distorsión, inflación, devaluación, ya lo mencionamos. Estamos viendo, señores, un incremento importante en la operación, sobre todo 2019 y sobre todo, yo comentaba hace poco que participé hace una semana en una junta directiva de una empresa, estábamos revisando el estado financiero de diciembre de 19 ajustado por inflación. Realmente la empresa tiene indicadores mixtos dólar-bolívar muy fuertes. Hoy en día, mi opinión actual es que la moneda funcional de esa entidad es el dólar, no tengo duda. Cuando ajustamos por inflación los inventarios al 2019, tenían una antigüedad de 3-4 meses, y al llevar esto a inflación, cuando la tasa de cambio había permanecido que no había crecido en la misma proporción que la inflación, pues nos estaba dando un costo de venta gigante y la compañía no estaba perdiendo a nivel de ajuste por inflación, pero una pérdida monstruosa. Cuando ustedes veían el estado financiero en dólares, yo estaba, mi 95% de mi inventario era dolarizado, mi precio de venta estaba dolarizado, tenía un margen que me permitió en dólares recuperar costos y gastos y estaba generando un flujo de caja positivo en dólares. Entonces, aquí el mensaje es
tenemos un cambio importante en la economía venezolana de año y medio para acá, y lo vamos a ver más adelante y se los voy a repetir en las láminas que tengo. Es un must, es obligado para las empresas en Venezuela hoy en día revisar su moneda funcional. ¿Por qué? Porque los estados financieros ajustados por inflación no nos pudiesen estar diciendo la realidad de la entidad como tal, ¿ok? Y hasta ahora nos hemos establecido que como yo no cobraba en dólares, bueno, si a mí me hablan de que el 65-70% de la economía del país es dólares, pues yo creo que eso permeó en el 80-90% de las empresas en Venezuela. Por lo tanto, yo estoy seguro que la mayoría de las entidades en Venezuela tienen indicadores mixtos y muchos van a tender a ser dólar como la moneda de referencia a partir sobre todo del 2020. Tengo clientes que ya tienen el 50-60% de la cobranza del año en dólares, en moneda dura. El precio de venta de sus productos están establecidos en moneda dura. Por lo tanto, yo no tengo, honestamente, y como contador me cuesta decirlo, no tengo nada que ver con inflación y no debo aplicar NIC 29 porque la inflación, que lo que me busca es expresar el estado financiero en términos de poder adquisitivo, no me dice nada en ese negocio, en ese mundo económico que estoy revisando, ¿no? Definitivamente el tema, hoy la tesorería se pica en dos, bolívares y dólares por dos caminos diferentes, como tengo costos y gastos en dólares y costos y gastos en bolívares. Estamos viendo muchos indicadores de deterioro a nivel de esas empresas que tienen propiedad frente a equipo, están operando a niveles bajos, sus costos no necesariamente están siendo recuperados por la venta. Por lo tanto, hay que revisarles, ustedes tienen que estar confiados que si la moneda funcional es el bolívar y le aplico la inflación a eso, yo voy a poder recuperar en la operación de la compañía ese deterioro. Es impresionante cómo, si estamos hablando de 3-4,000%, el año pasado le metimos 9,000% al activo fijo, este año 3-4,000% más si la moneda funcional es el bolívar. Por lo tanto, voy a inflar mis activos. Yo he recogido en mi negocio ese incremento para que a través del precio de venta, y volvemos al escenario actual, y eso me va a hacer que pagar un reguero de impuestos. Porque si yo hago ese análisis, pero fiscalmente puedo deducir nada más el costo histórico del activo fijo, no puedo la depreciación reajustada por inflación, pues no es un juego fair, no es un juego, porque me están prácticamente, los abogados dicen, esto atenta contra la capacidad contributiva y es confiscatorio, pues me están casi quitando un pedazo de la utilidad importante por una cosa que inclusive no necesariamente financieramente estoy ganando o perdiendo. Ya lo hablamos, nuevos modelos de negocio y definitivamente hay procesos de reestructuración, riesgos de empresa en marcha, ya lo mencionamos, que hay que estarlos monitoreando continuamente para evaluar en qué momento pudiéramos estar teniendo necesidad de reestructurar y la incertidumbre nunca va a terminar hasta que Dios quiera aparezca la vacuna, se logre masificar la vacuna, sea efectiva y bajemos un poquito y volvamos a otra normalidad que no sé cómo va a ser. Tenemos en una lámina, ya he mencionado mucho estos temas, me quiero parar en la siguiente, pero aquí es simple y llanamente impactos principales de este entorno, gestión multimoneda y el entorno de inflación. Señores, Miguel lo mencionó, pero Miguel creo que no le dio la importancia que requería. Tenemos empresas que están manejando volúmenes de caja en efectivo brutales que no tienen en principio planteado llevarlo a custodio de bancos porque están operando con ellas en base efectivo prácticamente. Esas empresas van a generar, y estamos sacando la primera alerta, unas ganancias en cambio brutales. Fiscalmente yo grabo la venta en base histórico, pero la ganancia en cambio la tengo que actualizar. Si el ejercicio cierra el 31 de diciembre, pues voy a tener que agarrar mi posición en dólares, que es probable que sea activa, y registrar la ganancia en cambio, que va a ser probablemente gravable, y eso me va a poner a pagar impuestos, porque va a estar en función de la tasa de cambio de diciembre. Tenemos que tomar las medidas correctivas ahorita para tratar de minimizar de una forma sustentada, soportada, legal, esas ganancias en cambio. Es una foto que estamos viendo de manera repetitiva y pareciera que en la medida en que me acerco más a diciembre, la economía se está dolarizando más y en base a eso, pues las compañías van a tener, repito, que pagar un impuesto. Entonces tengan eso en el radar, que es importante, ¿no? No tenemos indicadores financieros necesariamente que estén en dólares o en la moneda funcional de la entidad, lo cual no me dice cuál es la realidad económica
de la empresa y tenemos bueno, y los indicadores de gestión. La siguiente, Miguel, que estoy un poquito, creo que el tiempo se nos pasó de manera, ya va. Ajá. Señores, esto ya de alguna forma, que estamos viendo las compañías en moneda extranjera, cambian los patrones de referencia, sí. O sea, importantísimo, y Alberto lo mencionó, la estrategia de precio que ustedes consigan en sus productos que le permitan hacer sustentable, tomando elasticidad, sin perder clientes, pero tienen que llevar eso muy bien medido, porque ese puede ser el éxito de cómo pasar esta tormenta que estamos viviendo con COVID-19, aunado a todo lo que sabemos, ¿no? Bueno, tenemos pérdidas a cambiar. Hay empresas que todavía mantienen posiciones pasivas en dólares, que inclusive yo pensaba mucho, sabemos que los accionistas o tienen depósitos en garantía afuera, la verdad que si tienen necesidad, sé que hay algunas empresas todavía, y es válido, tienen expectativas de que en algún momento se abra algún tipo de reconocimiento de esos pasivos en dólares que se generaron cuando Cadivi, que nunca recibieron los dólares, pero hay que entender que esa posición está generando una pérdida en cambio brutal que me está comiendo el patrimonio y me está impactando, y probablemente son compañías relacionadas, el accionista ya puso un depósito en garantía, son cosas que hay que ir evaluando ahorita porque pueden perjudicar a la compañía y al final no generan ningún valor en el futuro, ¿no? El REME en las empresas que tengan la moneda funcional Bolívar está pasando con estos niveles de inflación, sigue siendo un elemento fundamental. Acuérdense que el estado financiero, bien sea moneda funcional dólar Bolívar, es el estado financiero inclusive con el cual pagamos dividendos. O sea, legalmente el Código de Comercio establece un estado financiero que esté, digamos, avalado por principios de contabilidad generalmente aceptados, y ese es el ajustado por inflación o el moneda funcional dólar. Me paro aquí 2 minuticos. Señores, hagan este cuestionario. En la parte derecha indicamos los factores a evaluar para determinar si tengo indicadores mixtos para el tema de moneda funcional. Fíjense que hablo de en cómo establezco los precios, en qué moneda cobro, los préstamos. Si ustedes pasean por todas la mayoría de las compañías, o los inventarios son importados, o la materia prima es importada, o la venta, un pedazo de la venta está dolarizada porque estoy cobrando dólares, parte de mi nómina la pude migrar a una bonificación variable en moneda dura. Los bancos están prestando, lo poco que pueden estar prestando, están prestando un mecanismo que es un ajuste por tasa de cambio. No se llamará deuda en moneda extranjera, pero al final, financieramente hablando, tenemos una pérdida en cambio producto de la variación de la tasa de cambio versus el monto que se le debe al banco desde la fecha. Entonces, en base a eso, el árbol de decisión me dice, me voy a una economía hiperinflacionaria, sigo aplicando NIC 29 y ajusto por inflación en los estados financieros, o me voy a la moneda funcional de una economía no hiperinflacionaria, que sería el dólar, mantengo los históricos. Algo importante, en este caso que siempre sale esa pregunta, los estados financieros naturales de la compañía van a ser dólares, pero hay un mecanismo para llevarlo a moneda de presentación, que es el bolívar. Entonces, los estados financieros pueden salir en dólares siempre y en bolívares. ¿Para qué? Para que las juntas directivas, las asambleas accionistas, ciertos usuarios de estados financieros van a tener sus dólares y sus bolívares, pero la moneda, digamos, origen, matriz, es el dólar. Eso es importante y, repito, los invito a todos ustedes a hacer este análisis en base a estos indicadores y se colocan porcentajes, cuánto es de uno, cuánto es del otro, para concluir. Pero realmente, hoy en día, con un 65, un 70% de la economía dolarizada, yo no veo cómo no tengamos como mínimo un 60, un 70% del parque empresarial venezolano con moneda funcional dólar. Aquí hay aspectos fiscales que hay que revisar definitivamente, hay aspectos financieros, pero yo lo veo como un tema, y hay una discusión hasta qué punto esto va a perdurar. La experiencia que los economistas hablan de que en países donde ha habido una dolarización es que es a mediano o largo plazo. No hay experiencias, o no he escuchado que en un año, en 2 años volvamos a un esquema que se controló la inflación, se hizo una reconversión monetaria, se emitió el necesario papel, la moneda para que la economía opere. Entonces, nosotros vemos que esto debe ir a un mediano o largo plazo. Por lo tanto, unos economistas hablan de esto, llegó para quedarse, es probable. El problema, ¿cuál es la debilidad de todo esto? Que no está formalizado. Al no estar formalizado, no está bancarizado. Al no estar bancarizado, pues gran parte
de las transacciones que la banca apoya a hacer los cobros pagos, no se está haciendo de la manera normal. Pero yo creo que para allá vamos, si ustedes me preguntan a mí, pero es una opinión obviamente muy personal. Siguiente lámina. Aquí, señores, les traemos dos laminitas solo como un abreboca de algo que estamos viendo. Nosotros en la oficina hemos participado en dos eventos en los últimos par de meses asociados al mercado de capitales. Sentimos que es un mercado para el tamaño inclusive de la economía que tenemos hoy en el país es muy pequeño. Estamos hablando que el PIB de Venezuela se estima que está entre 50 y 60 mil millones de dólares. Si tomamos como referencia a otros países, este mercado debería estar en 6, 7 mil millones de dólares y no llega a 1.000. O sea, es una cosa muy pequeña, pero ¿cuál es el mensaje? Señores, fíjense la columna amarilla, son las emisiones que se han ido haciendo de papeles comerciales en este año. Ven cómo va creciendo versus el mismo mes del año anterior. Vemos cómo con coronavirus, con COVID, con cuarentena, ya tenemos en el primer semestre 47 emisiones, el 2018 tuvimos 49 y el año pasado tuvimos 71. Ya tenemos empresas transnacionales, es una de las cosas que me ha sorprendido a mí más, que Casa Matriz les ha autorizado a ir al mercado de valores a obtener bolívares, financiamiento en bolívares. Vemos como el principal producto este año ha sido el papel comercial. Estamos hablando que es el 82%, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Y a la columna derecha quisimos colocar, es totalmente perceptible que el regulador está tratando de facilitar los mecanismos para poder incentivar este mercado de valores en Venezuela. ¿Dónde lo vemos? Tenemos una figura de pagaré bursátil, se acaba de emitir las normas relativas a la oferta pública de PYME. Esto lo que busca, señores, es aliviar los requerimientos que existen para las empresas que tienen menos de un número de trabajadores X para poder participar en este mercado sin tener que cumplir con toda la estructura regulatoria de la SUNAVAL, de la Subvención Nacional de Valores. Esto es importantísimo, porque siempre hay no la preocupación, oye, pero yo puedo cumplir, puedo llegar a... Bueno, estos dos mecanismos han aliviado mucho ese tipo por ejemplo, el calificador de riesgo en una de ellas, en la PYME, no existe. Entonces, son requisitos que van aligerando o flexibilizando el proceso de emisión. Tenemos una norma que estamos en proceso, no nosotros, todo el mercado, incluyendo el regulador, como llamamos los contadores de ocultación, porque se prevé que se va a poder emitir ustedes, una de las preguntas que siempre nos hace, Javier, pero son bolívares. ¿Qué tasa estás recuperando en eso? ¿Por qué es atractivo para inversionistas? Resulta ser que hay una gran cantidad de entidades, cajas de ahorro, fondos en fideicomiso, que tienen bolívares, que por ley no pueden comprar moneda dura, no pueden, lo tienen prohibido. Entonces, esos son los que se meten acá, porque aunque sea con una inflación si ustedes me preguntan, ¿tiene sentido invertir en un papel comercial que me va a originar como tasa efectiva, no sé, 100%, 80%, 90% de rendimiento con una inflación? No tiene sentido, pero es que no pasa otra cosa con los bolívares. Ese mercado está allí y sabemos de algunas colocaciones que no han sido exitosas, pero la mayoría han logrado ir adelante. Tenemos clientes que este año fueron con 3, 4 tramos de emisión y los colocaron todos. A donde voy con esto es un tema de evaluar y a considerar a la hora hoy en día y en la medida en que yo cumpla con todo esto, ante un eventual rebote de la economía económica, vamos a mencionarlo así, ya va a estar escrito, ya va a estar tener las turbinas prendidas para el arranque que todos vamos a buscar, ¿no? Entonces, tengan esto presente a lo que les hablaba. No está totalmente claro y detallado cómo va a ser el tema de moneda extranjera, pero ya salió la normativa, el regulador y los actores están analizando este tema a ver cómo hacer que esto se lleve a cabo. Y hay un 70% de la caja en la calle es dólares. Entonces, lo lógico es que exista el tema que no está bancarizado. Entonces, entendemos también que el regulador está analizando con algunos, inclusive con un par de bancos comerciales hoy en día, los que han evolucionado más en productos asociados a moneda extranjera, cómo hacer esto. Pero esto, en mi opinión, viene porque es necesario para la economía actual. Repito, el 60% del efectivo que se usa en la calle es dólares. Pues no podemos, hoy en día no hay una fuente de financiamiento en Venezuela
en dólares como tal. Y bueno, y también mencionamos algo que dentro de las facilidades que está dando el regulador, hay una renovación automática de los plazos de las colocaciones, lo que hace que cada vez que me vence la colocación, si los tenedores de los papeles están de acuerdo, yo puedo extender el periodo de la colocación sin volver a participar, pedir permiso. De nuevo, lo que se busca esto es flexibilizar. Y por último, ¿cómo vemos nosotros este proceso? Básicamente en 3 etapas, y no me voy a extender mucho. La próxima, por familia, que es la última. Señores, fases de una oferta pública muy rápido. No me voy a 1, 2, 3. La 1 es la preparación del ente emisor de la compañía, en este caso de empresas que ustedes representan, y que obviamente esté legalmente aprobada por la Asamblea Accionista, por mayoría simple, salvo que los estatutos digan lo contrario. Una fase 2, que digamos que es la más, un poquito más trabajosa, que es todos esos requisitos y proceso de inscripción en la SUNAVAL, que el regulador me va a pedir cosas, me va a revisar cosas y finalmente me va a aprobar como un ente que puede emitir deuda a través de, usando toda la estructura de la Bolsa de Valores de Caracas, o la bolsa, qué sé yo, por allí tiene también la bolsa agrícola, etcétera. Y por último, ya una vez que tengo la fase interna aprobada, la fase externa aprobada y alineada con la SUNAVAL, inicio el proceso de emisión de oferta pública y hago mi colocación, ¿no? Esto ha crecido bastante. Tenemos muchas compañías que se están metiendo en esto y realmente, bueno, está allí y el primero que llegue pues va a sacar más provecho porque, bueno, va a participar de esto ahora y en el futuro. Creo que llegamos viene ahora, gracias por la oportunidad, de verdad, al World Trade Center y al equipo de Subdelia. Y bueno, estamos a preguntas que hayan surgido en la presentación. Bueno, muchísimas gracias por estas presentaciones extraordinarias. Bueno, estamos bastante sobregirados de tiempo, pero de verdad que ha sido fabuloso. No vamos a abrir panel como normalmente lo hacemos por un tema de tiempo. Simplemente voy a escoger 3 preguntas y ya cerramos la sesión. La primera de ellas tiene que ver cómo es esto tiene que ver con empresas ya pequeñas y medianas. Nos preguntan acá sobre el registro de esos pagos en moneda extranjera depositados a cuentas de socios afuera, cómo se maneja a nivel de los estados financieros, cómo aplican los registros contables. Y también hay una pregunta también concatenadas con PYME, si están preparadas en su estructura y en sus gobiernos corporativos para participar en los mercados de valores como mecanismo de financiamiento. Tomo la pregunta. La respuesta no la puedo dar, más la voy a decir de una forma muy política porque es delicado. Las compañías tienen que buscar bolivarizar lo antes posible su posición activa en moneda extranjera. Y esa que tú mencionaste puede ser un mecanismo, ¿ok? Pero hay que tener, porque quiero ser cuidadoso con la respuesta, pero sí, las compañías deben tomar una acción inmediata para evaluar, las que les está dando una posición activa en moneda extranjera, cómo bolivarizo en una cuenta por cobrar, en algo que me evite esa ganancia en cambio, porque repito, me están poniendo a pagar impuestos cuando las condiciones del país y de la empresa no son para pagar impuestos, pero es una realidad contable que el fisco, que el gobierno propuso, son las reglas de juego que estableció. Y la segunda, fíjate que esa pregunta la hicimos cuando tuvimos los 2 paneles, estos eventos que les comentaba, que fueron netamente de mercados capitales, que te propongo, Subdelia, aquí deberías traer ese evento para acá porque fue muy bueno, son con puro gente de actores de la bolsa, y la mayoría de los que participaron, lo puedo decir porque fue un evento público, estaba la gente de Taurel, estaba la gente de Fondo de Valores Inmobiliarios, estaba la gente, todos coincidieron porque una de las principales barreras que sentimos cuando una empresa va a evaluar ese proceso es esa cantidad de gobierno corporativo que debemos cumplir. Eso está allí, pero muchas empresas lo que comentaron fue, eso me ha robustecido mi cultura interna como compañía, me ha obligado a llevar mejores procesos, a mejores
regulaciones internas y más bien lo han visto como un plus. Ese requerimiento que me hace la comisión para yo poder operar en ese mercado, pues lo han visto como en un tono muy positivo. Excelente, o sea, estamos abiertos a seguir trabajando en conjunto para nuevos eventos. Me encanta la propuesta. Una última pregunta, porque ya la verdad estamos feeling, ¿no? Ese tema de poner precios que garanticen los costos de reposición y los valores nominales de inventario, obviamente generan unos impuestos, ¿verdad? Unos impuestos que consideran. ¿Qué han dicho? Pues cómo medir ese fenómeno de las empresas, cómo están manejando pues el tema de impuestos con devaluación, con márgenes de precio, pues. Bueno, definitivamente es necesario no solamente una adecuada planificación financiera, sino fiscal, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante de gestionar empresas acá en Venezuela. A la hora de yo determinar mi estrategia de precio, no solamente tengo que determinar el costo de reposición, tengo que ver, hacer un análisis de elasticidad, tengo que ver la relación de evaluación e inflación y adicionalmente entender con muchísima antelación el impacto fiscal para tener una adecuada planificación fiscal que me permita tener una tasa efectiva de impuesto que sea razonable, ¿no? Y eso es parte de todo el análisis que se tiene que hacer como parte de la planificación financiera y fiscal. Sí. Ojo, Pues, hay una serie de... Sudelia, disculpa, y yo agregaría, yo prefiero tener ese problema que no perder. ¿Ok? Que mi problema sea pagar impuestos, que es verdad, pero que no me esté dando el número ni siquiera para... Sí, yo creo que Javier también dijo algo interesante y por eso es importante también ver los pronósticos aquí a diciembre del comportamiento de la tasa de inflación versus tasas de devaluación. Y más aún cuando en Venezuela no tenemos un ajuste fiscal por inflación, generan unas diferencias muy interesantes. A Javier le fascina ese tema, diferencias temporarias, pero definitivamente hay que contemplar, digamos, y por eso es importante estar totalmente automatizados y preparar escenarios y también ver ese comportamiento de evaluación de inflación que definitivamente puede tener un impacto en el impuesto de forma significativa, como Javier lo mencionaba, estas ganancias en cambio que posiblemente pueden descapitalizar a cualquier empresa. Sí. Hay otras preguntas que tienen que saber, por ejemplo, si saben cuántas empresas han tomado los créditos indexados. Yo le decía a Miguel que lo que podemos hacer en el evento de continuidad que ya nos anunció es que nos lanzamos una funcionalidad de hacer encuestas en vivo en el evento y ver cuántos de los conectados han tomado esos créditos indexados, cómo están manejando, o sea, estructurar las preguntas y hacer las preguntas en vivo para que conozcamos nosotros mismos la respuesta de este grupo que se conoció, por cierto, bien nutrido. Y además maravilloso, porque casi todos han quedado conectados hasta el final, a pesar de que estamos bastante sobregirados. Así que muchísimas gracias a estos panelistas de lujo de EY que hemos tenido esta mañana, bien agradecidos de World Trade Center, y a toda la comunidad que se conectó esta mañana. Bueno, todo lo bueno llega a su final, pero ya anunciamos que vamos a tener una parte 2, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuenta con eso, cuenta con nosotros. Y era un privilegio y un placer. Un gusto enorme. Despedimos la actividad, de verdad, bien agradecidos. Que estén bien todos. Y bueno, que tengan un feliz fin de semana. Chao, hasta luego. Bueno, saludos. Gracias. Saludos. Fuerte abrazo.